el circulito. Ahí estamos. ¿Vamos? Aquí. ¿Empiezo? Empiece nomás. Bueno. Bueno, primero buenas tardes, porque hay que empezar saludando. Mi nombre es Laura Secarelli, yo soy astrónoma, trabajo en el observatorio y en el IATE, que ya les voy a contar qué es. Y les voy a contar en qué se está trabajando en Córdoba en astronomía extragaláctica. Voy a empezar contándoles un poco qué es el IATE. Esa imagen que ustedes ven ahí es una foto del el Instituto de Astronomía Teórica y Experimental, pues le voy a decir IATE en todo el tiempo. En este edificio trabajan la mayoría de los astrónomos que estudian galaxias y astronomía extragaláctica en Córdoba, y también estructura a gran escala del universo y cosmología, que están bastante vinculadas estas dos áreas, y en total hay aproximadamente 50 personas trabajando en esta gran área, que nosotros la hemos dividido en dos para contarles a ustedes, y comenzó a funcionar como grupo hace muchos años, hace unos 60 años, con el doctor Sersic. El doctor Sersic fue un astrónomo argentino brillante, quizás uno de los mejores que hemos tenido en el país. Cualquier persona en todo el mundo que trabaje en astronomía extragaláctica conoce el trabajo del doctor Sersic. Y el grupo comenzó, si ustedes ven ahí en la imagen, que hay una parte donde hay piedras, hacia la izquierda de la imagen, hay una parte con piedras en el primer piso. Esa parte más antigua, de una sola planta, fue el comienzo del grupo. Eran muy poquitas personas y fue creciendo hasta llegar lo que es hoy. Ahora el IATE es un instituto de astronomía, que es un instituto de CONICET. Ahí les puse el link de la página web. Y bueno, esta es una imagen que tomé de la página web del instituto. Si ustedes buscan, pueden entrar en la pestaña de investigación, ahí van a ver en lo que se trabaja actualmente en el instituto. Se trabaja no solamente en astronomía extragaláctica y estructura en gran escala, que fue lo del comienzo, sino que se ha ampliado a muchas otras áreas que van desde el sistema solar hasta el universo en regiones muy grandes. Y la parte de astronomía, de galaxias y astronomía extragaláctica, tiene 15 investigadores y 10 becarios. Esto va cambiando continuamente porque la gente va ingresando a hacer doctorados, hay gente que se va yendo, pero estos números son los que tenemos ahora. Bueno, y ahora vamos a lo importante, ¿en qué trabajamos? Bueno, la astronomía extragaláctica se encarga de estudiar todo lo que está más allá de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Y es un campo de la astronomía relativamente nuevo, que comenzó como campo de estudio cuando se descubrió que los objetos extendidos, ustedes cuando salen y observan el cielo ven objetos que son puntuales, que son puntos luminosos, que son las estrellas, y si se ponen a mirar también encuentran objetos que no son puntuales, sino que son más extensos y también más difusos. Estos objetos se conocían, pero no se sabía exactamente qué eran, si estaban dentro de nuestra galaxia, si estaban fuera, hasta que en 1924 Hubble pudo determinar la distancia a la que se encontraba uno de estos objetos, que es la galaxia Andrómeda, que es uno de los más luminosos que vemos en el cielo de estos objetos extendidos, no puntuales. Entonces él pudo determinar que estaba a una distancia tal que era imposible que estuviera dentro de nuestra galaxia, ya que era extragaláctico, y también pudo estimar el tamaño y se dio cuenta que era tan o más grande que nuestra propia galaxia, o sea que era un objeto similar a nuestra galaxia. Después, en años posteriores,
se encontró evidencia de la expansión del universo y de que estos objetos extragalácticos también se estaban agrupando. ¿Y qué es una galaxia? Como la nuestra, es un objeto que está unido gravitacionalmente, está formado por muchísimas estrellas, del orden de 10 a la 11, y también tiene polvo, gas y mucha materia. Y como en todo, en astronomía clasificamos objetos, en astronomía extragaláctica clasificamos galaxias. En la parte de abajo ven ejemplos de muchas galaxias, de acuerdo a la clasificación de Hubble. Es una clasificación de galaxias muy conocida, que se basa en la forma que tienen las galaxias, es morfológica, y ahí ustedes pueden ver que son bastante diversas. Hay algunas que tienen forma de espiral y se llaman espirales, que están hacia la derecha, y hacia la izquierda hay otras que tienen formas más de elipsoides, por ahí de esferas, que son las galaxias elípticas. Entonces, cuando uno estudia galaxias, una de las primeras cosas que tiene en cuenta es cuál es su forma. En el instituto, la gente que trabaja en el instituto o en el observatorio y estudia galaxias, las analiza, y entre todas las cosas que analiza las formas. Como ya les dije antes, el objeto principal del estudio de la astronomía extragaláctica son estas galaxias, y para estudiarlas tenemos distintas herramientas, que son las simulaciones numéricas. Ahí hay un ejemplo de una simulación donde hay dos galaxias, una en amarillo y otra en azul. También tenemos otra herramienta que es la estadística. En la actualidad existen datos de millones de galaxias, se hacen catálogos que listan información de galaxias, y para uno poder analizar y procesar toda esa información necesita hacer estudios estadísticos. También con las simulaciones numéricas uno puede generar datos artificiales de muchísimas más galaxias, miles de millones, y para poder analizar esos datos uno necesita usar herramientas estadísticas. Y por último, y fundamentalmente, contamos con observaciones astronómicas. Los que no estudian astronomía, quizás no lo vean nunca, pero los que sí estudian astronomía van a saber que la astronomía es una ciencia observacional. Todo lo que nosotros analizamos, estudiamos, y todas las conclusiones a las que llegamos tienen que ser consistentes y poder ser confirmadas con observación. En la parte de abajo de la diapositiva hay muchas imágenes de una misma galaxia que están tomadas con diferentes filtros, y cada filtro deja pasar energía, radiación, luz en diferentes longitudes de onda. Es como pensar que es en diferentes colores. Y si ustedes se fijan, lo que observamos en diferentes longitudes de onda, por ejemplo en ultravioleta viene a la izquierda, o en infrarrojo viene a la derecha, son imágenes totalmente diferentes. Cada longitud de onda nos está dando una información distinta del objeto que estamos estudiando. Bueno, en Córdoba nosotros usamos todas estas herramientas. Algunas personas las usan a todas simultáneamente, algunos se especializan en una, y otras personas combinan algunas de ellas. Entonces, la primera de las herramientas que tenemos son las simulaciones numéricas de galaxias. Consisten en utilizar una computadora para tratar de reproducir numéricamente, resolviendo ecuaciones, lo que observamos en la realidad. Son herramientas muy poderosas porque es, para los astrónomos, la única forma que tenemos de entender muchos procesos que suceden en el universo. Ustedes saben que en física, por ejemplo, los laboratorios que tienen en la carrera, ustedes pueden reproducir algo. Si quieren medir de la constante de la gravitación, por ejemplo, pueden ir al laboratorio, medir, volver a medir si se equivocaron, y hacer muchas veces el mismo experimento.
En astronomía no podemos hacer eso, solamente podemos observar el cielo en un instante. Y la mayor parte, la abrumadora mayoría de los procesos que suceden en galaxias llevan miles de millones de años. Formar una galaxia como la nuestra, por ejemplo, lleva mucho tiempo. Entonces, una simulación nos puede ayudar a entender cómo se forma una galaxia como la nuestra. Que por supuesto luego uno debería confirmar con las observaciones. Entonces vayamos a las observaciones. Acá tenemos un ejemplo parecido al que les había mostrado antes de una galaxia muy famosa observada en diferentes longitudes de onda. Fíjense que arriba, si alcanzan a leer, arriba a la izquierda está en luz visible. Es como uno observaría con los ojos, un ser humano, como observaría a esa galaxia. Y debajo tenemos cómo se observa esa galaxia si tuviéramos ojos que vieran en las frecuencias de radio. Es un objeto totalmente diferente. Al lado de la visible la tenemos en infrarrojo. Y debajo, a la derecha, lo tenemos en rayos X. Fíjense que son objetos muy diferentes los que observamos. ¿Y por qué nos sirve hacer esto? Esto se usa muchísimo en astronomía, observar objetos en distintas longitudes de onda, en distintas frecuencias, porque cada frecuencia, cada color, nos da una información de algo diferente que está pasando. Mientras mayores sean las frecuencias, estamos viendo procesos mucho más energéticos, y a menores frecuencias estamos viendo procesos mucho menos energéticos. Y además de observar la imagen de una galaxia, también podemos analizar los espectros de las galaxias. Un espectro es ver cuánta energía emite el objeto en cada frecuencia. Es una función. Energía emitida por unidad de tiempo versus la frecuencia o la longitud de onda. Y cuando uno observa eso, es parecido a lo que vemos cuando vemos el arco iris, que la luz solar se muestra con cada una de las frecuencias asociadas a los distintos colores. Para una galaxia se ven cosas como lo que vemos a la derecha, esa imagen grande, la más grande de todas, y se ve lo que es el espectro, donde hay líneas que están asociadas a distintos elementos químicos que están en la galaxia que estamos observando. Y abajo en azul se ven espectros de muchas galaxias diferentes, y ahí se notan que si se ponen a compararlos, son todos diferentes. El espectro también nos da información de distintos procesos y distintas propiedades que tienen las galaxias. Y entre las galaxias hay una clase de galaxias que se conocen como galaxias activas. Ese nombre se debe a que el núcleo de la galaxia, el núcleo es la región más central de la galaxia, está emitiendo muchísimo, cantidades fenomenales de energía, y esa energía no se origina del mismo modo que se origina la energía que emite el núcleo de una galaxia normal, una galaxia no activa. ¿Cuál es la diferencia? Que en las galaxias normales toda la energía proviene de las estrellas, y las estrellas forman su energía en su núcleo mediante procesos termonucleares, procesos de fisión nuclear parecidos a los que suceden en reactores nucleares. Así se origina la energía en las estrellas, y es la energía emitida por las estrellas de una galaxia normal nos llega a nosotros. Pero en las galaxias activas, la emisión de energía en el centro, la emisión de energía del núcleo, está dominada por la acreción de materia del agujero negro central. Galaxias como la nuestra, y como muchas, tienen un agujero negro supermasivo, o sea, de masas muy altas,
de 10 a la 9, 10 a la 10 masas solares, y en algunas ocasiones ese agujero negro empieza a acretar, empieza a comerse la materia circundante, y en ese proceso se libera energía, se libera muchísima energía. Es una de las formas más eficientes de generar energía en el universo. Entonces, estas galaxias no se han estudiado mucho, hay mucha gente en Córdoba, en el observatorio, que las estudia. Hay muchas cuestiones que están pendientes de entender de estas galaxias, y para estudiarlas en Córdoba hay distintos grupos. Algunos estudian observacionalmente los espectros individuales, como ese que se ve ahí abajo a la izquierda de las galaxias. Otros los estudian estadísticamente, usando muchas galaxias y tratando de sacar algún resultado estadístico a partir de eso, y con simulaciones. Y además de las galaxias activas, hay otro tema que también se estudia mucho en Córdoba, que es la formación y la evolución de las galaxias. Una etapa en la evolución de las galaxias es la que se ve en esas figuras. Eso lo que nos está mostrando es el momento, una instantánea, una foto, en el medio del proceso de fusión de dos galaxias. O sea, dos galaxias que eran dos galaxias independientes, separadas, y que se están uniendo, se están fusionando. Eso en astronomía se llama merger, y esta es la parte central de lo que previamente eran dos galaxias espirales, y que si uno observa la galaxia entera tiene esta forma. Y lo que yo les mostraba antes es la parte más central de esta imagen. Se los muestro porque es el ejemplo más famoso de galaxias en interacción. Se llama las antenas, porque si ven que hay como dos colas que parecen las antenas de un insecto. Durante mucho tiempo no se sabía qué era lo que estaba pasando, y ahí vinieron las simulaciones numéricas. Díganme si alcanzan a ver algo. Esta es la simulación, es un experimento en computadora de dos galaxias en interacción. Se alcanzaron a ver, esa es una simulación numérica, es un experimento donde se deja interactuar a dos galaxias espirales, y en el proceso se ven cosas parecidas a la imagen que yo les mostré. Ese tipo de simulaciones numéricas ayudaron a comprender qué era lo que se estaba viendo en imágenes de este tipo. Este es otro ejemplo de una galaxia en un proceso de interacción. A ver si no me fue la simulación, pero esta galaxia es también una galaxia que, al interactuar con otra, tiene esta forma tan extraña de como si tuviera una rueda o algo así. Y hacia la derecha se ve esta misma galaxia en distintas longitudes de onda. Y si ustedes alcanzan a ver, en ultravioleta, la parte más externa, el ultravioleta es el segundo cuadradito arriba para abajo, se ve que es muy luminosa en la periferia, y en el centro es muy opaca. Esto es porque el ultravioleta nos está dando información de la formación de estrellas, y en estos procesos donde interactúan las galaxias y se fusionan, se producen estallidos de formación estelar. Un estallido de formación estelar es una galaxia que empieza a formar muchas más estrellas de lo normal. Por ejemplo, para que se den una idea, una galaxia como la nuestra forma dos estrellas por año, y una galaxia que está en el medio de una fusión forma 100. O sea, aumenta muchísimo. Bueno, yo les dije que
se pudo resolver el interrogante de qué sucedía con las antenas que tenían esa forma tan extraña a través de una simulación numérica. Pero nosotros nunca vamos a ver un proceso de fusión ni ninguna interacción de galaxias, porque solamente vemos en un instante y estos procesos tardan millones de millones de años. Acá les muestro, entonces, cómo podemos saber. Acá, esto que ven acá son distintos momentos congelados de una simulación. O sea, esto va desde la derecha desde la izquierda hacia la derecha, y si ven hay dos galaxias espirales, se van deformando cada vez más, hasta que a la derecha ven que la cosa, el resultado final es totalmente diferente a lo que había inicialmente. Y en alguno de estos pasos intermedios, más o menos al medio de la figura, tenemos algo más parecido a la imagen que veíamos antes. O sea, todo esto sale de una simulación numérica, de un experimento en una computadora. Nosotros con esto queremos explicar lo que vemos cuando salimos a observar el universo. Entonces, ¿cómo podemos probar que la conclusión es correcta? O sea, nosotros tenemos que poder justificar con evidencia. Entonces, si uno observa distintas galaxias, encuentra distintos momentos de ese proceso de interacción. O sea, cada uno de estos cuadritos son imágenes diferentes de galaxias diferentes en distintos lugares del universo, pero cada una de ellas, en el orden cronológico, está de acuerdo al orden numérico que está ahí, cada una de ellas está en un momento diferente de un proceso de fusión. Entonces, esto es parte del trabajo que hace mucha gente en el instituto, que es observar, tener observaciones, y luego usar simulaciones numéricas para intentar explicar y entender lo que está observando. También muchas veces sucede al revés, que uno tiene muchas simulaciones numéricas, las analiza y llega a conclusiones basadas en un experimento numérico, y luego empieza a buscar y puede confirmar eso con resultados observacionales. Y ya por último, porque no sé cuánto tiempo llevo hablando, un otro tema que un estudio y que mucha gente se dedica a esto es estudiar cúmulos y grupos de galaxias. Son conjuntos de galaxias, los cúmulos son más grandes que los grupos y tienen cajas, están formados por galaxias, también por galaxias y también por gas, y los cúmulos tienen gas a temperaturas muy altas, y es una de las claves para distinguir. Además de, por supuesto, que los grupos de galaxias tienen muy pocas galaxias. La mayoría de la mitad de las galaxias en el universo cercano, en el universo que podemos observar, están en grupos pequeños de galaxias. ¿Y por qué es importante estudiarlo? Por muchos motivos, además de que nos ayudan a dar el paso a la charla siguiente, que es la estructura del universo a gran escala. Las galaxias están fuertemente afectadas por el ambiente en el que están, por si están viviendo aisladas, o si están viviendo en un grupo pequeño o en un cúmulo con miles de galaxias. Y están afectadas en su forma, en sus propiedades y en su evolución. Y lo que yo les mostraba de las interacciones y las fusiones sucede con más frecuencia en un ambiente muy denso, en un grupo o en un cúmulo, y no en galaxias que estén aisladas, que no tengan ningún vecino cercano. Y hay muchísimos procesos y muchísimos eventos que suceden en el universo cuando uno mira las galaxias en su contexto, que bueno, es también algo que se estudia mucho, es un tema de mucho interés, y en Córdoba se estudia tanto observacionalmente como con simulaciones numéricas. ¿Cuánto tiempo llevo? Ya debería terminar, ¿no? Ya podemos cerrar, si quiere. Sí, porque no tengo como mirar.
Ya termino acá. Lo Tenemos dejo a esto. una pregunta en el chat, si quieres, se la leo. Eh, a ver, Una ¿será que compañera, tengo que salir? ¿Será que salgo de acá porque no, como estoy compartiendo pantalla, o si me la podés ir leyendo, mientras salgo de, de eso. acá una compañera pregunta, dice que, bueno, no entiendo muy bien esto de que hay dos galaxias juntas. ¿Significa que por un lado se forma una, por el otro lado otra, y luego se fusionan en una galaxia mucho más grande y después esta se sigue desarrollando? Exactamente. Ah, ¿cuánto llevo de tiempo? Sí, o sea, la no lo dije a eso, pero todo el universo va evolucionando por gravedad. Entonces la gravedad hace que las cosas se atraigan. Entonces dos galaxias que se forman por separado y se hacen. Pero bueno, es que no hay tiempo, porque si no hay muchísimos videitos. Ustedes pueden ponerse a buscar, si les interesa, videitos de formación de galaxias, que son simulaciones, donde se ve cómo se va formando. Entonces, yo tengo dos galaxias que se formaron solitas y muy lindas. Y empiezan a estar más o menos cerca, se van a empezar a atraer. Solamente pensando en gravedad. Si ya han hecho física 1, por ahí les suena la gravedad. Estas galaxias se empiezan a atraer y después de un proceso largo se terminan fusionando y formando una sola galaxia. Y por supuesto que si hay más cosas dando vueltas, también pueden ser atraídas y irse formándose. Se va formando de algo que se conoce como agregación de estructura, o sea que una galaxia o un grupito de galaxias especiales o de nubes de gas y con algunas poquitas estrellas del universo cuando apenas comenzó, se van atrayendo y todo lo que anda dando vueltas por ahí también es atraído, se va formando una estructura cada vez más grande. O sea, eso sucede así. Lo que pasa es que nunca podemos ver el proceso, entonces hay que irlo construyendo y ahí es donde entran las simulaciones, que son experimentos, o sea, es algo simulado en el sentido de que no existe en la realidad, sucede todo dentro de una computadora, pero después uno tiene que ir a ver si las observaciones están de acuerdo. Y las observaciones están de acuerdo con que esto sucede así. Profe, Sí, buenas tardes. Una vale. consulta. ¿Y hay alguna probabilidad de que la galaxia donde está la Tierra, digamos, nuestro planeta, se una a otra? ¿Nos daríamos cuenta si eso está pasando o no? ¿Cómo sería? Hay probabilidad y hay nuestra galaxia más cercana es Andrómeda. Yo no sé si se acuerdan, me dije que la astronomía extragaláctica comenzó cuando se pudo determinar que Andrómeda era otra galaxia, había una nube de gas cerca de nuestra galaxia, dentro de nuestra galaxia. O sea, ¿por qué? Porque antiguamente las galaxias, las otras galaxias se veían como una nubecita, que no se sabía bien qué. Cuando esa galaxia Andrómeda es una galaxia grande como la nuestra, como la Vía Láctea, está cerca de nosotros, somos como un grupo de dos galaxias y se están acercando una a la otra. Entonces lo que se prevé es que en un futuro muy lejano terminen fusionándose. Si eso estuviese pasando ahora, no, no nos daríamos cuenta porque no sería algo violento, no chocarían. O sea, uno ve a lo mejor en la simulación todos los puntitos que son como las estrellitas y las partículas juntos, pero en realidad en la galaxia la mayor parte del espacio está vacío. O sea, no nos Claro. podríamos chocar. Uno lo ve como una cosa compacta, pero fíjense, nuestra estrella más cercana está a más de 3 años luz, 3 o 4 años luz. Y las estrellas, si uno se pone a mirar, si ustedes tienen ganas, pónganse a mirar las distancias de las estrellas, están muy lejos. Entonces no, o sea, se atravesaría la galaxia si uno no nos daríamos cuenta, aparte que sería muy lento, o sea, no pasaría nada.
Bien, y una consulta, profe. Las personas Sí. que se encargan de estudiar esto de la formación de otras galaxias y demás, también son aquellas que pueden decir si en otras galaxias hay probabilidad de vida o de otras historias, no sé cómo especificarlo, digamos, o eso ya sería otro ámbito de estudio. Y científicamente no es muy difícil. Hay una cuestión y es que la, nosotros para encontrar, para saber que hay vida en otro lugar, hay, hay, hay toda una rama de la astronomía que se dedica a eso, pero uno, Bien. por ejemplo, hablar con alguien que esté en otro lugar, la luz tiene un tiempo que tarda en viajar, en ir y venir. Entonces, y nuestra galaxia es enorme. Andrómeda está a más de 3 millones de años luz, que es la galaxia grande más cercana que tenemos. Entonces, imagínate que vos le mandás un mensaje a alguien en Andrómeda y querés ver si te responde, vas a tardar como 10 millones de años en tener una conversación. Claro, Entonces, sí, no hay forma, digamos. es muy difícil. ¿Y qué pasa? Y que si hay una civilización, hubiese en el caso hipotético, una civilización en otro lado y problema, qué sé yo, por ahí se te extingue la civilización antes que te conteste. Es muy difícil y hasta ahora no hay una forma en que uno pueda, qué sé yo, por ejemplo, si uno quiere saber si se están formando, cuántas estrellas se forman en una galaxia, puede mirar una línea del espectro que tiene que ver con el hidrógeno, entonces uno dice, aquí esta línea del espectro tiene tal, es más grande, más marcada, más ancha, entonces están formando muchas o pocas estrellas en esta galaxia. Y uno tiene como una cosa concreta que puede cuantificar, puede ir y medir. Para ver si hay vida o no, hasta ahora no hay algo que pueda mirar, pero es un tema que hay gente que se dedica a hacerlo seriamente. En el grupo nuestro hay gente que ha trabajado en esto, pero no es parte de la astronomía galáctica. Bien, muchas gracias, profe. No, de nada. Bueno, Profe, quedó una una pregunta pregunta. más en el chat. Perdón, mil perdones, pero si les Sí, parece, anoten las preguntas y si queda tiempo después de la exposición siguiente, las hacemos, porque ya son y 40 y a las 7 viene el otro grupo, no quiero que nos pisemos. a ver, Dante, de hecho, yo trabajo con cosas más parecidas a las de Dante, o sea, Dante les puede contestar todo esto también ahora en su charla, porque estamos en el mismo grupo. Buenísimo, Así si no les le parece. quitamos lugar. Bueno, vamos. Yo, a ver. Creo que Laura ya contó todo. Así que ahorramos mucho tiempo. Por lo pronto, lo mismo que Laura decía al principio, ¿no? O sea, yo les recomiendo que consulten la página web del IATE. El grupo del cual voy a hablar yo se llama Grupo de Estructura en Gran Escala del Universo, que es una de las ramas de la física, digamos, de la cosmología física, ¿está bien? Porque cuando alguien dice cosmología está diciendo muchas cosas. Entonces, si vamos a hablar de la cosmología física, o sea, el estudio del universo como un objeto físico, bueno, tenemos la estructura en gran escala, que es una de las partes. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, en nuestro grupo de estructura en gran escala, tenemos la gente, como nacemos, como dice Laura, a partir de este grupo que funda CERSIC y que se dedica a la astronomía extragaláctica, nosotros tenemos gente que estudia tanto la evolución de las galaxias, como cómo esas galaxias se asocian en grupos y cúmulos, como mencionaba Laura, pero cómo esas estructuras a su vez se organizan por inestabilidad gravitatoria en una especie de esponja, que sería todo nuestro universo, lleno de millones de galaxias, en donde ahora en esta escala una galaxia es un puntito, ¿sí? Y esta estructura esponjosa, con filamentos, grupos, cúmulos, etc., tiene un origen cosmológico y un origen que está muy relacionado con la física del universo. ¿De qué está compuesto este universo? Si está compuesto de energía oscura, materia oscura, etc. Entonces, nuestro grupo hace ambas cosas, entender cómo las galaxias se forman en esa estructura, porque como por ejemplo una compañera recién preguntaba,
¿Cómo es que esas dos galaxias se encuentran, se chocan? Bueno, es que las galaxias no se forman en un esquema aislado y hermoso, sino que tienen un esquema mucho más complejo. Entonces, la estructura en gran escala afecta cómo se forman las galaxias, afecta cómo evolucionan las galaxias, y a su vez las galaxias afectan la estructura en gran escala, y a su vez esa estructura en gran escala contiene información cosmológica. Y todo está mezclado en un hermoso paquete que se llama universo. Entonces, bueno, ese es en resumen. Entonces, yo lo que les recomiendo es, como estudiantes universitarios que son ahora, busquen la información por ustedes mismos y traten de encontrar las cosas si les interesa este tema. Y uno de los lugares por donde yo les recomiendo que puedan empezar es por la misma página web de nuestro instituto. O sea, en nuestra página web del instituto, ahí van a ver, hay varios grupos, ¿no? Acá, como mencionaba Laura, yo estoy hablando de lo que se llama estructura en gran escala del universo, pero bueno, Laura habló por astronomía extragaláctica y galáctica, pero también hay gente que hace astrofísica estelar, hay gente que hace plasma astrofísico, que creo que van a hablar después de mí, sistemas planetarios, hay de todo, ¿no? Y bueno, y si van a la página web van a ver, si les interesa, por ejemplo, hay noticias de investigaciones que se realizan, y además van a ver los integrantes, ¿no? Pueden ver, si entran por acá y ven los miembros, los investigadores, que de última serían las personas que también, la mayoría son docentes de la facultad y dan clases en la facu, y van a ver todos los investigadores que hay, ¿no? Y yo en particular les hablo de estructura en gran escala, ¿no es cierto? Y bueno, acá hay, por ejemplo, bueno, la primera que aparece, Laura, acá está Laura, después, qué sé yo, hay más investigadores, Diego García Lambas, que es el líder de nuestro grupo, ¿sí? La persona con más experiencia y formación, Elizabeth, etc. Y si miran cada uno de estos investigadores, por acá estoy yo, por ejemplo, van a ver, por ejemplo, que acá hay una página web, ¿no? Que dice http://ORSID. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, una de las preguntas que uno se puede hacer es, ¿qué trabajan en Córdoba la gente que hace estructura en gran escala? ¿Qué se dedica? Lo mejor que te lo cuenten es que vos vayas y te fijes qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos entras a este link, bueno, acá no está cliqueable, pero lo copias y lo pegas, ¿está bien? Te da un listado de las publicaciones que tiene ese investigador. Los científicos, nosotros, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Y cómo trabajarían ustedes si se dedican a la investigación? Por supuesto, se reciben de licenciado en física, o incluso licenciado en astronomía, aunque parezca muy lejano, o matemática, o lo que sea. Ustedes tienen una rama que es dedicarse a la investigación, ¿no? Pero también pueden dedicarse a otras cosas, porque van a tener muchos conocimientos en matemática, en física, y en fin, en muchas cuestiones. Entonces podrían trabajar en una empresa, o sea, no todo es la academia, ¿sí? Pero bueno, si se fijan, por ejemplo, las publicaciones, no sé, acá hay publicaciones mías, entonces, por ejemplo, van a ver diferentes trabajos que uno hace. ¿Está bien? Entonces, si más o menos están duchos con el inglés, pueden abrir alguno de estos links, que dice, por ejemplo, esto que dice en Arxiv, y pueden ver la publicación, y pueden ver los autores. Acá estoy yo, pintado en violeta, los otros en azul, y bueno, si usan Google Translator, en caso de que no manejen el inglés, pueden darse una idea de qué se trata esta investigación que nosotros hicimos. Entonces, rebobinando, una manera de ver qué temas se hacen en estructura en gran escala en el observatorio es que lo busquen por ustedes mismos. Dicho esto, vamos un poquito más a la cuestión. Les voy a dar una idea porque no tengo tiempo, ¿no? Llevamos mucho tiempo hablando, así que voy a tratar de ser sintáctico. Yo les dije que esto es cosmología física, ¿está bien? Entonces, si ustedes googlean, mientras yo les dije la palabra cosmología física, el primer lugar que tienen que ir es a Wikipedia, ¿está bien? En Wikipedia hay un artículo muy largo que les explica la historia, todo esto, y hablan de las áreas de estudio. Y estas son las áreas de estudio de la cosmología física. La nucleosíntesis del Big Bang, o sea, el momento en que el universo se forma, cómo se formaron los elementos de ese desequilibrio que hubo en el Big Bang entre materia y antimateria. Algo pasó que nadie sabe, que es ese desequilibrio o ruptura de simetría, la palabra técnica, que hizo que se aniquilara gran parte de esa materia y antimateria, pero siempre hubiera
un poquitito más de lo que nosotros, ahora, 13.000 años después, le llamamos materia. ¿Sí? Esa materia sobrante es la que nos generó a nosotros. Y generó un universo lleno de radiación de aniquilación y de ese pequeño pedacito de materia que somos nosotros. Entonces la nucleosíntesis es la que describe todo ese proceso y cómo después se terminaron formando incluso los primeros átomos, que básicamente en el universo es la mayoría hidrógeno, algo de helio y muy poquito de litio, y el resto de los elementos que después las estrellas formaron elementos más pesados, ¿sí? Esto, nucleosíntesis, no es un tema que se trabaja en Córdoba. Si ustedes van y googlean ahí, van a ver que no hay investigadores que trabajen en nucleosíntesis. Después tienen el tema de la radiación de fondo en microondas. ¿Qué quiere decir esto? Voy a buscar yo tenía por acá un plot más o menos lindo. A ver, ¿dónde está? Acá, el de WMAP. En este gráfico que estaba aquí, bueno, ahora se ve, bueno, lo veamos acá. O sea, el universo se forma en el instante del Big Bang, pero ocurre algo que todavía no sabemos cómo, que se llama inflación, que hizo que este universo, que era muy condensado, muy pequeñito, se expandiera de manera muy rápida, y estas fluctuaciones, había unas fluctuaciones en el vacío, por esa expansión súper rápida, exponencial es la palabra, se crearon fluctuaciones macroscópicas de materia. Esas fluctuaciones macroscópicas de materia se ven en lo que nosotros llamamos hoy el fondo cósmico de microondas, que es esto que está acá, ¿sí? Si lo ven ahí, ustedes buscan CMB o CMB, Cosmic Microwave Background, van a encontrar este mapa. Este mapa es una naranja que muestra todo el cielo, ¿está bien? Entonces ahí van a ver que hay fluctuaciones, esas fluctuaciones se llaman fluctuaciones en temperatura, pero son fluctuaciones de densidad de materia. Entonces, ¿qué ocurrió? Por inestabilidad gravitatoria, esas fluctuaciones de materia, que hoy es un fósil el que nosotros vemos, formaron lo que se denomina la estructura en gran escala del universo. O sea, todo eso fue condensando por atracción gravitatoria, empezó a formar las primeras estrellas, las primeras galaxias, esas galaxias chocan entre sí, forman lo que nosotros llamamos la estructura en gran escala del universo. Que hoy, ¿dónde la vemos? Porque al final del día somos astrónomos, y bueno, las vemos en los datos. Esta es una página web de un relevamiento, Sloan Digital Sky Survey, que es la fuente de mayor información hasta ahora. En un futuro va a haber otro relevamiento que es mucho más importante, que en realidad estamos intentando ingresar, que es el Vera Rubin Observatory, pero por ahora es esto. Entonces, si ustedes entran aquí en esta página web, y por ejemplo pueden ver algunos videos muy interesantes, que yo no se los voy a reproducir porque serían varios minutos, pero se los pego acá, les pego el link para que lo vean ustedes cuando quieran. Van a ver información de cómo es este relevamiento. En particular, acá les muestro una imagen, ¿no? Sería nuestra posición. Acá estamos nosotros en la Tierra observando el cielo, y esto es mirar el cielo en lo que se llaman los astrónomos, ustedes si ya empezaron a hacer, no sé, astronomía 1, algunos que estudiaron astronomía, que empiezan a estudiar astronomía, esto es una rodaja en lo que sería ascensión recta, en dos rangos de declinaciones distintos. Esto es hacia el norte, hacia el hemisferio norte, hacia el hemisferio sur. Y lo que ven es que las galaxias, cada uno de estos puntitos es una galaxia a la que nosotros le determinamos la distancia utilizando una cosa que se llama la ley de Hubble. La ley de Hubble lo que nos dice es, cuando una galaxia más lejos está, más rápido se mueve, entonces yo puedo medir la velocidad de esa galaxia, o el corrimiento hacia el rojo, podemos charlarlo, no lo van a entender ahora, pero es simplemente usar esos espectros que Laura mostraba con líneas, ver cómo se corren en longitud de onda, y eso me da una medida de con qué velocidad esa galaxia se aleja, y por lo tanto sé a qué distancia está, porque el universo está en una expansión, ¿sí? Entonces con esa expansión yo puedo determinar la distancia a cada galaxia, y cuando hago eso, sorprendentemente veo toda esta distribución de estructura. Si vos esta distribución de estructura la ves como si fuera en el plano del cielo, van a ver una cosa como lo que ya mostró Laura, por ejemplo. Esta es una imagen de un relevamiento de galaxias que se llama 2 Más.
Entonces uno ve que la distribución de galaxias no es uniforme, ¿no? Ven que la distribución de galaxias tiene como clustereo, como que se aglutina, ¿sí? Bueno, ese aglutinamiento que ustedes ven acá es el mismo que veíamos cuando mirábamos el CMB, ¿sí? Cuando mirábamos el fondo de microondas. O sea, es parecido, ¿sí? Esto es lo que nosotros técnicamente cuando medimos, hay maneras de medir esto con estadística, por eso está muy bueno que aprendan matemática y aprendan estadística. Esto, si yo mido una función de correlación, se llama una función gaussiana, un ruido gaussiano. Entonces esto es como si esto tuviera fluctuaciones gaussianas. Y esta estructura, que les mostraba recién, que ya me perdí en tantos tabs, tiene una distribución gaussiana, ¿sí? Entonces, a gran escala. A escala más chica ya se aparta de lo que es gaussiano. Entonces, nos está hablando de que las dos cosas están conectadas. Las galaxias se generan en una serie de estructuras, estos filamentos que están ahí, tienen origen en el origen del universo. Entonces, si yo hoy estudio la estructura en gran escala del universo, estudiaría objetos que marcan, como si fuera un fósil, cuál era la distribución de estructura o de energía que tenía el universo en el momento de su formación. Y con eso yo puedo hacer cosmología. Entonces, por ejemplo, no sé, yo recién le mostraba, bueno, este es uno de los trabajos que yo trabajo, lo hice con Carlos Correa, que se recibió hace poco, se doctoró hace poco, este es uno de los trabajos de él, y él, por ejemplo, identificando en esa distribución de estructuras los vacíos, los que se llaman voids, es como que vos tenés filamentos, una esponja, y en esas esponjas hay regiones muy vacías de galaxias, ¿sí? Si vos estudiás esa distribución de vacíos y ves cómo se relaciona la distribución de vacíos, la proporción de vacíos respecto a la cantidad de galaxias que hay y cómo esas galaxias se aglutinan entre sí, uno puede usar esa medida como una medida para, por ejemplo, determinar la constante cosmológica y otras cuestiones. Entonces, en este trabajo, nosotros diseñamos un test cosmológico usando los vacíos, en modo de ejemplo. Y bueno, yo creo que ya hice como 13 minutos, pero esencialmente no les expliqué nada, pero al mismo tiempo lo que les di me parece son herramientas. Entonces, mi recomendación es, busquen en la página web, esto les puede servir para cualquier grupo de investigación de la facultad, busquen cuáles son sus integrantes. En general, muchas veces, cuando yo, por ejemplo, tengo el nombre de un integrante, cualquiera, que esté aquí, Laura, lo que sea, yo puedo buscar en un buscador cuáles son las publicaciones que ese investigador tiene. Y en general, muchas veces puedo tener acceso a una página que se llama ORSID y ahí yo puedo ver eso, ¿sí? Entonces, yo lo que les recomiendo es googleen mucho, y así se van a enterar qué es lo que hace la gente. Y después, a partir de eso, mi otra recomendación es la siguiente. Si quieren enterarse qué hace la gente, hay que preguntar. Entonces, así como estudiantes, es fundamental que ustedes levanten la mano en clase y le pregunten a su profe, ¿sí? Porque la duda que se calla es una duda que se paga después en la carrera. También, si a ustedes les interesa cuáles son la aplicabilidad de la astronomía, qué investigaciones se hacen en un área, cualquier persona en la FAMAF está abierta a recibir preguntas. Entonces ustedes simplemente googlean, se fijan quién es, consiguen el mail, le escriben un mail y esa persona le contesta. Entonces, dicho esto, ahora estoy totalmente abierto a todas las preguntas que ustedes quieran del tema, de estructura en gran escala o lo que nosotros trabajamos en el IATE. Hay una pregunta que quedó, hay una pregunta que quedó en el chat. Antes que nada, profe, muchas gracias por la exposición, estuvo muy buena. Bueno. Y acá quedó una pregunta del chat, que era para Laura, pero quizás creo que se relaciona acá también. ¿Se diría que el universo llegaría a un punto en común? Creo que hablábamos cuando esto de que dos galaxias se fusionaban y todo el lío. Mira, claro, me parece que acá capaz que la idea es esta de la atracción gravitatoria, uno dice, bueno, el universo
por peso gravitatorio, así como hay galaxias que pueden chocar entre sí y que se atraen entre sí por gravedad, uno diría, bueno, entonces todo el universo debería de colapsar sobre sí mismo por una cuestión de gravedad. Bueno, esa pregunta es una pregunta muy importante y muy histórica, porque el universo, como yo te decía recién, comenzó un estado súper denso, que es el Big Bang, y en principio la gravedad hubiese hecho que este universo colapsar en un agujero negro, ¿no? ¿Por qué todo el universo no está dentro de un agujero negro? Si estaba tan comprimido, teníamos toda la masa del universo en el tamaño de una naranja. Esa era la escala del Big Bang, el tamaño del Big Bang era una naranja. Toda la masa del universo concentrada en una naranja. Entonces, uno diría, bueno, ¿por qué no se formó ahí un agujero negro? Bueno, ocurrió lo que decíamos, la inflación. Este universo se superexpandió de manera exponencial. Y lo que ocurre ahora es que esa expansión que ha tenido el universo, tan grande, al principio empezó a frenarse por cuestión de la gravedad, pero ahora lo que estamos observando, al medir la velocidad con la que las galaxias se alejan de nosotros, es que el universo está de manera acelerada, se expande de manera acelerada. O sea que ahora no solo las galaxias se alejan entre sí, sino que además en función del tiempo lo hacen cada vez más rápido. Y eso se debe a que hay una componente de energía en el universo que se le denomina energía oscura, que es la que está acelerando el universo. Entonces, el modelo cosmológico actual más aceptado es que el universo no va a volver nunca a estar unido en un solo punto de nuevo, ¿sí? No va a volver a colapsar en un Big Bang. Había, históricamente, modelos cosmológicos que predecían lo que se llaman un Big Bang seguido de un Big Crunch, que era básicamente, se produce la expansión en el Big Bang debido a una expansión de la inflación y la gravedad te detiene todo y te lo vuelve a colapsar en un punto. Ese modelo ya fue descartado justamente por las observaciones modernas, digamos, de la distancia a galaxias y que cada vez se expanden de manera acelerada. Excelente, profe. Y ahí preguntan si esa naranja se sabe dónde estaba o qué es lo que se tenía alrededor. Bueno, eso también es una buena pregunta, porque en realidad cuando yo hago una analogía como decirte que el universo está en una naranja, o te hablo del Big Bang, en realidad te estoy haciendo una trampa, porque estoy usando una analogía para describir un concepto matemático profundo y que lo estoy explicando mal. O sea, pensa esto, el universo, en realidad en cosmología, cuando se estudia el universo y en gran escala, se lo utiliza haciendo uso de la teoría física que se llama teoría de la relatividad general, que es la teoría de la gravitación de Albert Einstein, que hasta ahora se ha demostrado que es la más precisa de todas y todavía no se ha desbancado de ninguna forma, ¿no? Y lo que predice la teoría de la relatividad general es que el universo se forma en ese instante, que le llaman el Big Bang, que no es una explosión, y por eso está mal la palabra, no es una gran explosión, y en esa singularidad se crea el espacio y el tiempo, porque nuestro universo es cuatridimensional, tiene 4 dimensiones, tenés 3 dimensiones del espacio y una dimensión del tiempo. Entonces, esa naranja que yo te estaba hablando era una naranja cuatridimensional, no era una naranja tridimensional, no era una pelota que estaba localizada en un espacio. En ese instante en el Big Bang, el espacio y el tiempo se expanden y se crean en simultáneo. Entonces no hay afuera de, porque el universo es el espacio. Entonces no hay afuera de algo. Yo tengo algo afuera de algo cuando tengo espacio, ¿sí? Entonces es un poco más complicado que eso. Vos te lo tendrías que imaginar de esta forma. Imagínate que vos preparás una torta, le pones polvo de hornear, le pones las pasas de uva, lo metes en el horno, y esa torta al principio esa masa no leuda, ¿no? Entonces vos, si nadie te abre la tapa del horno y te pincha la cosa, eso va a funcionar bien y se va a ir expandiendo, ¿no? Y vos ves que las pasas de uva se alejan todas entre sí. Así es como se expanden las galaxias, todas se alejan entre sí. Entonces todo el espacio-tiempo estaba condensado, y por eso la palabra clave que yo dije, escala, en la escala de una naranja, pero no como una naranja. No había afuera, todo era naranja, todo estaba condensado en la escala de una naranja. Es lo más fácil que puedo explicarlo, digamos. Perdón si te confundí más, María.
No, profe, es muy interesante el tema, muchísimas gracias. Tenemos más preguntas, pero ya veo que están los profes del próximo grupo acá esperando y ya estamos en horario. Si quieren podemos hacer una pregunta más rapidita. Juani, si quieres hablar. Bienvenido sea. Bueno, gracias. Quería preguntar si, o sea, la expansión del universo, además de estar afectada por la energía oscura, también tiene que ver con la aparición y desaparición de partículas en el espacio vacío, ¿puede ser? Claro, sí, tuvo que ver con eso. O sea, la aparición y desaparición de partículas en el espacio vacío, o es eso que ocurrió en el momento, porque es decir, ahora existen fluctuaciones en el vacío, por supuesto, pero esas fluctuaciones del vacío no son las que están, a ver, voy a decirlo de otra forma. La pregunta tuya es muy buena porque es una pregunta de la física actual. O sea, las fluctuaciones en la energía de vacío que hay actualmente y que predice la teoría cuántica de campos o dinámica cuántica de campos, predice una energía de vacío que podría estar expandiendo el universo. El problema está que las cuentas que hacen los teóricos predicen una energía de vacío que es 120 órdenes de magnitud más grande de lo que en realidad se observa. O sea, eso se llama, es el fracaso más grande, si se quiere, de la física actual, que es que los modelos le erran en 120 órdenes de magnitud, que 120 órdenes de magnitud es mucho, es 10 a la 120, ¿no? No es 120 veces, ¿sí? Y la verdad que es algo que se está analizando, digamos, está pensando. Entonces, en realidad es como que la energía oscura podría deberse a eso, pero aparentemente los modelos actuales de la fluctuación de energía de vacío no pueden dar cuenta de eso. Pero eso, por supuesto, sería una buena pregunta para alguno de los físicos de la Facu. En ese sentido, nosotros no trabajamos con esa física, ¿no es cierto? Solo Claro. como astrónomos medimos, por ejemplo, la expansión. Si está acelerada, cómo está acelerada, entonces cuánta energía de vacío necesitaría para que las galaxias estuvieran aceleradas. Y vamos y le tiramos el número y le decimos, che, loco, 120 órdenes de magnitud, ¿qué pasa? Y ahí vienen los físicos y dirán, no, lo que pasa es que me equivoqué acá, llevé el -1, me equivoqué en el hamiltoniano, perdona, acá está. Y bueno. Genial, gracias. Bueno, profes, muchísimas gracias por las charlas estas, creo que fueron excelentes. Desde el Centro Estudiante y desde el GURI les agradecemos que hayan dedicado su tiempo acá. Y nada, voy a cortar la grabación ahora. Quedaron algunas preguntas en el chat, pero después creo que pueden mandarlas a los mails. Pueden mandármela por mail, yo acá les dejo mi mail, los que quieran preguntar cosas. Después además, también lo vamos a dejar en la grabación, por si alguien ve esto después y se le ocurre una pregunta, puede enviar ahí. Bueno, corto la grabación. Sí, incluso